Es bueno estar con ustedes esta mañana. Como dijo David, si encuentran en la Biblia 1 Corintios capítulo 9, vamos a brincar el capítulo 9. Si necesitan una nota de notas para llenar notas, levanten la mano si no recibieron una y los sugieres les van a poner algo en sus manos. Algo chistoso acerca de los sugieres. Cuando estaba creciendo en la iglesia donde crecí, tenía ujieres y había un ujier, su nombre era Glenn Trimble. Y te hacía temblar, te asustaba. No sé si crecieron en el tipo de iglesia que yo crecí. Era un auditorio grande, tenía un balcón. Y mientras te hacías más grande, más atrás te ibas. Cuando era joven tenía que sentarme enfrente. Y cuando estábamos en el grupo de jóvenes, donde te sentabas era abajo del balcón. Los que no crecieron en la iglesia está bien, pero estaba viendo a esta muchacha. Su nombre era Cindy. Ahorita estoy casado con ella. Era como temprano en preparatorio. Salíamos juntos una semana y luego siempre quebraba conmigo y luego hasta que fue salva y se hizo sabia. Estábamos sentados allá atrás y hacemos lo que tienes que hacer, lo que haces en la iglesia, agarrados de la mano. Y Glenn Trimble baja y nos separa en medio del servicio y hace que yo me pare y me vaya a otras hileras para atrás y nos separa. Y yo estaba como, no puedo creer que esto acaba de suceder. Y quiero avisarles que nuestros ujieres van a hacer exactamente lo mismo con ustedes. Así que ya no se agarran de las manos. También quiero avisarles acerca de el servicio de Elements ahora en la noche y a nuestro campus de Odessa. Antes de decir algo, estoy viendo la cámara donde los estoy viendo. El mes que entra vamos a estar en el campus de ustedes. Vamos a estar afuera en su patio y tener Elements y vamos a manejar allá como nosotros esperamos que ellos manejen aquí. Yo sé que hay un juego de fútbol ahora el día de hoy para algunos de ustedes y van a estar interesados en verlo. Ese juego que empieza como a las 6:30. Así que aprecio su compromiso. No les vamos a decir cuáles son los puntos en medio de Elements. Algunos de ustedes ni saben de qué estoy hablando. Aparentemente no hay Aggies aquí. Hay uno. Casi no hay. Hay tantas cosas que quiero decir que no voy a decir. Digo todo eso para decirles, quería comunicar acerca de Elements y pasarlo de fútbol porque sé que las personas de Texas quieren olvidar lo que pasó ayer. Baylor, no sé qué sucedió con ustedes. Hay una guerra de bautistas. Si están aquí esta mañana, ya empezó la temporada de fútbol este fin de semana. Algunos de ustedes están dormidos. Yo estoy sorprendido que hay personas, tal vez no pudieron comprar gasolina para salir de la ciudad. Aquí está lo que pasa con Elements. Realmente, con la excepción de estar juntos y animarnos unos a otros en grupos y en servicio, solo hay una cosa más en la Biblia que nos dice como cuerpo y es celebrar comunión juntos, la cena del Señor. No es para que puedan ser salvos. El pan y el jugo no se convierten en el cuerpo literal y la sangre de Jesús. Pero como vamos a ver en las próximas semanas, Pablo, el apóstol, nos dice que nos juntemos para comunión. La cena del Señor o la frase que usaron cuando estaban creciendo. Quiero animarlos a ser parte de eso. Este auditorio debe estar lleno para esta cosa que hacemos cada primer domingo. Yo me voy a sentir la misma forma que ustedes. Al contrario de lo que creen, para las 4 de la tarde va a haber una parte de mi cerebro que va a decir, no quiero regresar a la iglesia, ¿de veras? Y ya me voy a ver relajado como ustedes. Y más seguido que no, tal vez no crean esto, pero nos sentimos igual que ustedes. Yo me siento igual que ustedes, a veces sin ganas de regresar, pero les puedo decir por qué es la Escritura que nos dice que hagamos eso. Hay algo saludable para sus almas en comunión y por qué debemos de hacerlo. No estoy tratando de hacerlos sentir culpables para estar aquí. No nos pagan por
la multitud más grande, no es comisión en la que trabajamos. Nomás no quiero que pierdan el momento o la oportunidad si nunca han sido parte de eso, pero han sido parte de Stonegate Fellowship por mucho tiempo. Estoy triste por decir que te has perdido esa bendición. Es tan grande bendición para mí como lo es para cualquier cosa que hacemos aquí. Les pido que consideren hacerlo parte de su tarde y en octubre lo volvemos a hacer en Odessa afuera. Algunos de ustedes, la última vez que estuvieron allá afuera donde tenemos iglesia, unas cosas necesitan ser redimidas de lo que sucedió allí. Deben de estar listos para venir a ese servicio también. Primera de Corintios capítulo 9. Lo que quiero hacer es leerles lo que nosotros creemos, sino el versículo clave en el libro de 1 Corintios. Y tal vez lo diga vez tras vez, pero el problema en esta iglesia localizado en Corinto no era nada más comportamientos que leemos en capítulo 5, 6, capítulo 7, 8, 9, un poco en capítulo 12 y 14. La situación de comportamientos era un resultado de una iglesia donde las personas se habían convertido centradas en ellos mismos, donde se habían convertido en un pueblo que creía que ellos merecían bendición en vez de un pueblo que por la bendición servían a otros. Ellos se estaban convirtiendo en una iglesia que se estaba haciendo muy centrada en ellos mismos individualmente y corporativamente. Estaban volteando hacia ellos mismos en vez de entender la grandeza de su salvación y yendo hacia afuera. Lo que vamos a descubrir en esta iglesia son las cosas que los acercaron peligrosamente a perderse bendiciones grandes, lo mismo que nos puede suceder a nosotros. Cuando llegamos al capítulo 10 en unas semanas, es un capítulo interesante porque refiere a los hijos de Israel que se pierden la oportunidad de ir a la tierra prometida. Y la razón por qué se perdieron la oportunidad de ir a la tierra prometida es porque olvidaron de quién eran, olvidaron el milagro de ser salvos por Dios y perdieron la oportunidad. Lo mismo nos sucede a nosotros, lo vamos a ver en más detalle. Vayan al capítulo 9, verso 19. Vamos a leer eso y luego nos brincamos al capítulo 9. Y si escriben en su Biblia o subrayan, los animaría a marcar esto porque yo realmente creo que esta es la frase clave y el pensamiento clave atrás de este libro. El apóstol Pablo dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a todos como sea posible. Está diciendo, no tengo que hacer nada para nadie, pero he escogido hacerme a mí mismo esclavo para todos. Y esa es la razón para todo. Dice, para ganar a tantos como sea posible. Está diciendo para que pueda ganar más para Jesús. Vayan al verso 23, mismo capítulo, versículo 23. Dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio, es una palabra en inglés que significa las buenas nuevas del hecho de que fuimos perdidos, no teníamos salvación. Jesús vino, vivió, murió, resucitó y se convirtió en nuestra salvación. Verso 23 dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Quiero que las personas compartan las mismas cosas que han cambiado mi vida. Y va a pasar la mayor parte de esta carta. Si no sabían, es una carta. Era una carta mandada a la iglesia para que se leyera en la iglesia. Consistentemente nos está recordando que el propósito más grande es dar nuestras vidas. En sus notas, si escogieron tomar notas, tal vez quieran escribir Marcos 10. Es uno de los libros. Mateo, Marcos, tal vez quieran escribir MK. Capítulo 10, verso 44 y 45, Jesús dice esto. Dice, se ha dicho entre gobernadores que gobiernan sobre personas, pero yo les digo que si quieren ser líderes, den su vida, así como el Hijo de Dios vino a dar su vida. En otras palabras, dice, si quieres ser grande, sirves. Si quieres dirigir, tú sirves. Es por eso que aquí casi nunca nos dicen, nos oyen decir, a menos que nos equivocamos de usar la palabra voluntario. No lo ven en la Biblia. Es un llamado a servir. Un llamado a servir es un llamado a dirigir. Y pueden hacer el caso de que todo a través de 1 de Corintios nos está recordando a esta iglesia. Escuchen, están olvidando de quién son y cómo Él los salvó y están creciendo hacia adentro. Vamos a seguir. Si ven su tarjeta de nota, les di los 3 puntos de la semana pasada para recordarles dónde estábamos, pero ahora quiero que
que vayan a Primera de Corintios capítulo 1 y voy a leer unos versos con ustedes. Espero que estén siguiendo conmigo en una copia de escritura, ya sea de papel o pantalla. Vamos a leer mucho. Si se acuerdan, les dije, posiblemente voy a estar leyendo a través de las cartas de Corinto. Tomen una pluma, circulen, marquen. Mientras voy leyendo esta mañana, voy a leer algunos versos. Espero que empiecen a ver aún en el principio un pensamiento que Pablo quiere transmitir. Vamos a leer algunos versos, empezando con capítulo 1, verso 10, para que sepan lo que está sucediendo, y luego vamos a brincar capítulo 3. Aquí vamos. Capítulo 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, otro dice que les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Está hablando acerca de la realidad de todos estar en la misma página acerca de la misión más grande. Ahora va a entrar a lo que está causando problemas. Versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, versículo 12, siento que tengo que decirles esto. Una carta en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Como sucede, si leen a través del libro de Hechos, ven las iglesias que empiezan, como el comienzo de la iglesia de Corintio, Hechos 15, 16 o 17, algo así. Y esas iglesias comienzan y empiezan a vivir la vida. Y lo que sucede es que te das cuenta que no tienen el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. No tienen guía afuera del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no se ha escrito. Entonces necesitan instrucción. Entonces aquí está una iglesia. Imagínense, la iglesia es como el tamaño de este grupo aquí. No es tan grande. Así que ellos están experimentando dificultades. Y un mensajero como Chloe o alguien va a visitar uno de los apóstoles, ya sea Pedro, en este caso es Pablo. Pablo fundó esta iglesia y Chloe va a escribir una carta y no la mandaron por correo electrónico. Algunos de ustedes no sabían que no sucedía eso hace mucho, pero reciben un mensaje y pueden tomar meses para llegar a Pablo, donde él estaba, donde quiera que estuviera en este tiempo en particular. Va a leerles una carta y luego lo que va a suceder es que Pablo va a buscar a Dios o al Espíritu Santo y va a impresionar sobre Pablo escribir una carta. Así que Pablo 9 veces de 10 va a dictar lo que el Espíritu Santo habla a su corazón en sus palabras. Esa es la inspiración. Alguien, tal vez muchos no han escuchado eso, pero necesitamos explicar eso. El Espíritu Santo inspira o respira hacia el apóstol Pablo un mensaje. Él toma el idioma del día, que es griego, y dicta una o dos cartas que Pablo escribió con sus propias manos. Alguien tal vez es un escriba, está escribiendo normalmente en el idioma griego, y cuando terminan y ven el final de las cartas y encerrar, quiero decir tal y tal y tal, y luego sellan la carta, y la carta es mandada a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto. Así que la carta va hacia la iglesia, y los ancianos de la iglesia no eran pastores como tal vez no deberían de ver ahora, pero los ancianos se juntaban a la iglesia muchas veces en secreto por la persecución bajo la que estaban, y los ancianos tomaban la carta, se sentaban con la iglesia y dirían: escuchen cuidadosamente, nuestro hermano Palos, decían antes, nos mandan instrucciones, y se las leía, y esa carta sería mandada pasadas por generaciones y tal vez canonizada en nuestras escrituras. ¿Tienen sentido? No era como un libro que nada más llegó en Barnes & Noble y dijeron: vamos a ponerlo en otro libro. Así es como sucedió. Es una carta hacia una iglesia que está pasando problemas, y el Espíritu Santo ha escogido a guardar esa carta para nosotros, porque nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Norte. Bien. Versículo 10.
11. Dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas es Pedro, y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y luego da este pensamiento, tal vez como si él mismo se lo dice al mismo. Dice 16, bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de esto no recuerdo haber bautizado a ninguno otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Vayan al capítulo 3, pero estén listos para regresarse al capítulo 1. Capítulo 3. Vamos a llenar unos espacios en blanco. Unos están nerviosos que no hemos llenado los espacios en blanco. Capítulo 3, versículo 1. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. En otras palabras, para este tiempo les está diciendo, hubieran sido un poco más maduros en su caminar con Cristo, pero son como bebés. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Solo tienen celos y contiendas cuando se ven hacia adentro y piensan que merecen algo. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Dice, se están comportando como humanos, cuyas vidas no parecen haber sido transformadas por Cristo. Versículo 4. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Quién es Apolos? Después de todos, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Voy a llenar estos espacios en blanco. Algunos de ustedes, yo sé que no pusieron un 1, 2 y 3, y algunos de ustedes los están molestando. Punto número 1, pueden ponerlo si quieren. Dice, una señal temprana de problemas, un enfoque en mensajeros limitados. Si están llenando los espacios, dice, es un enfoque en mensajeros limitados en vez de un mensaje ilimitado. Nos han escuchado decir aquí en Stonegate Fellowship, Stonegate debe de ser conocido por el mensaje, no el mensajero. Por eso tenemos tantas personas que predican delante de ustedes, porque de alguna forma una iglesia debe de avanzar, que se aleje del modelo de este pastor super senior que todos adoran, y tenemos que regresar al mensaje, ser centrado y más importante que el mensajero. Pero también quiero que se den cuenta, el capítulo 3 habla de esta cosa donde algunos plantaron, otros regaron, cosecharon. Cuando ustedes empiecen a darse cuenta el llamado como iglesia para comunicar el mensaje más que el mensajero, entonces eso los mantiene a que no se enfoquen en ustedes mismos. Una de las cosas que me recuerda a mí que tan no importante soy en esta cosa es la realidad de que yo iba a comer con un hombre que se llama Stan Cromwell. Alguien lo conocían antes de que él falleciera. Yo no sabía que él, pero él me llamaba, me decía, pastor, ¿quieres ir por un burrito? Y íbamos por un burrito y hablaba, y nunca venía a la iglesia, iba a otra iglesia, la iglesia que nos plantó, primera iglesia bautista, pero hay una iglesia de Stan Cromwell. En los 80s, él se brincaba por bardas y oraba por esta tierra, pidiendo que Dios hiciera trabajo en el noreste de Midland. Y como iglesia nosotros pensamos, somos algo por lo que Dios está haciendo aquí. La única razón por la que Dios hace algo aquí es porque empezó algo y alguien en la vida de alguien más que empezaría a plantar décadas antes de que nosotros llegáramos. Y Odessa, antes de que pienses que eres inmune a esto, había mujeres que estaban caminando por Graham Central Station antes de que tuviéramos una oportunidad de lo que Dios nos permitió
permitió hacer, orando que Dios cambiara esa localización para un lugar para su gloria. Para muchos de ustedes pueden apuntar a una abuela o un abuelo o una maestra o alguien en sus vidas, tal vez que nunca conocieron, que estaba orando por ustedes y por una transformación de su vida. Algunos de ustedes sirven en nuestro ministerio de niños y la verdad es que esos niños tal vez los vuelvan locos cada semana. La realidad es que algunos de ustedes tal vez trabajan en nuestro departamento de jóvenes y piensen, no me gustan los jóvenes. Y algunos de ustedes tal vez están trabajando con adultos y sienten como que no hay nada que regresa. Pero la realidad es que lo que Pablo está diciendo aquí es que no importa quién es la persona. La situación crítica es el mensaje y que cuando nosotros somos fieles, la Biblia dice en su palabra que nunca regresa vacía. Y mientras nosotros estamos hablando y enseñando y predicando la verdad a bebés que parece que ni siquiera pueden hacer nada, hasta personas grandes que están empezando a portar como bebés otra vez porque se van sus vidas, a todo en medio. La importancia para nosotros como iglesia es entender la situación crítica que es el mensaje. No es quien está dando, pero si estamos hablándola o no en verdad. Y cuando empezamos a tener problemas como iglesias, es cuando tenemos enfoques en nuestra personalidad, enfoque en personas, en vez de continuar teniendo la visión grande enfrente de nosotros, que dice, un momento, la situación más grande es que las personas escuchen el Evangelio de Jesús. Lo más importante no es escuchar a Dustin predicar o a Patrick predicar o a Tyler dirigir la alabanza o Matt dirigir la alabanza o Neil hablar de misiones. La situación más grande no es que vayan a su grupo de casa o a su clase. La situación más grande es que cada uno de nosotros veamos la grandeza del llamado que ha sido puesto en nuestras vidas para hacer todo lo que posiblemente podemos hacer para mostrar a Jesús a las personas con las que vivimos Jesús, así como Él dijo en capítulo 9, para que podamos compartir las bendiciones del Evangelio en sus vidas también. Si sale una pregunta, ¿hay bendiciones del Evangelio en tu vida? ¿Tu vida está llena de algo por el Evangelio que alguien quisiera tener? O nada más eres una de esas personas de Midland Oesa que dicen, yo también voy a Stonegate, pero nadie ve nada que valga la pena tener. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Empezamos a tener problemas y vamos a empezar nosotros a tener problemas cuando hay personas que dicen, soy un seguidor de Patrick, soy un seguidor de Dustin, soy un seguidor de Eric, soy una persona de Stonegate. Porque lo que debe de impulsarnos es que pertenecemos a Jesús y que Jesús nos impulsa a nosotros para hablar la verdad a otros. Vamos a seguir avanzando. Vamos a regresarnos al capítulo 1 y vamos al versículo 18. Si continuamos entendiendo la situación más grande es el mensaje. ¿Cuál es la parte del mensaje que necesitamos seguir regresando? Vean conmigo en el versículo 18 y voy a leerles algunas palabras y versículos aquí. Vamos a llenar algunos espacios en blanco. Versículo 18. Me explico, el mensaje de la cruz, hablando de la cruz en la que Jesús murió. El mensaje de la cruz es voy a ayudarles a usar otra palabra. Dice la locura. Dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden o los que están muriendo. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Cuando usa la palabra, es los que se salvan. Necesito que entiendan cómo usa esa palabra. Dicen, estás casado, pero estás aprendiendo a estar casado. Salvación es un momento en el tiempo, una conversión, pero una vida de transformación. Está diciendo para los que han sido salvos, y el verbo sería y continúan siendo salvos. No quería que nadie escuchara eso pensando que, un momento, estoy siendo salvo otra vez y otra vez y otra vez. No, ya eres salvo una vez, estás siendo guardado. Tu vida está siendo transformada. De eso está hablando. Está hablando a personas que han recibido el regalo de la salvación, como vamos a ver la noche que personas van a ser bautizadas. Versículo 19 dice,
Pues está escrito. Quiero que se fijen en esto. Les voy a dar como un examen en 3 minutos, así que pongan atención mientras leemos clase. Va a haber un examen. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana? Tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje que es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado lo mismo, tú eres llamado si conoces a Jesús. Los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la habilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Versículo 30 dice, pero gracias a Él, vayan al versículo 30, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Y está diciendo por Dios y el trabajo que Él ha hecho. Dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ahora, ¿qué palabra vieron que se repitió muchas veces en ese pasaje? ¿Alguien? Están hablando, pensando, hoy sí estaba en serio. ¿Alguien? ¿Odessa? ¿Alguien? Gracias. Lo que está sucediendo aquí es lo que Pablo está empezando a mostrarles. Pablo es que muchas personas en el mundo piensan que son inteligentes, pero lo que Dios está recordándonos es que una perspectiva de Dios nos ayuda a ver el propósito de Dios mejor. Lo voy a decir de otra forma, pero primero llenen el espacio en blanco. Dice, número 2, que no tiene número 2, dice, el propósito y el poder para la vida del seguidor de Jesús está enraizada y reenfocada por el simple poder de la cruz de Cristo. Lo voy a leer otra vez y vamos a ver otro versículo. Dice, el propósito y el poder para la vida del seguidor de Jesús está enraizada y reenfocada por el simple poder de la cruz de Cristo. Guarden su espacio aquí en Primera de Corintios, usen su dispositivo digital y vayan a Colosenses. Si están en una copia de las Escrituras, van a ir hacia la derecha, van a pasar Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y luego van a llegar a este libro que se llama Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 2. Si no lo saben pronunciar, no se preocupen. Eventualmente van a aprender a hacer eso. Colosenses capítulo 2. Aquí está lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto. Escucharon el mensaje de que Jesús murió por ellos y que resucitó de los muertos y les ofrece un regalo gratuito de salvación. Así que rinden su vida a Jesús y reciben este regalo gratis de salvación. Ahora, mientras están viviendo la vida, las personas de su círculo de influencia están diciendo cosas como que se oye muy simple. Eso no se oye correcto, no se oye muy inteligente. Y las personas están empezando a tentarlos con una perspectiva de hombre en vez de una perspectiva de Dios. Pero nosotros como seguidor de Jesucristo debemos siempre tener nuestra vista reenfocada a la cruz otra vez, porque es en la cruz donde nuestra vida eterna y nuestra salvación fue comprada. Y aunque parezca locura a las personas, es en la cruz donde la salvación fue pagada. Ya les dije que fueran a Colosenses, les voy a enseñar esto en Colosenses capítulo 2. Vayan al versículo 13, Colosenses 2, versículo 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio una vida en unión con Cristo al perdonarlos por los pecados y anular la deuda. Nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Esa sería la ley, el Antiguo Testamento. Todo esto que no podíamos cumplir.
por la cruz esta deuda que le damos a Dios fue pagada. Por eso cuando Jesús estaba colgado en la cruz, antes de entregar su espíritu, dijo, está terminado, la deuda fue pagada, la que yo le debía a Dios. Por eso cuando recibo a Jesús, por eso les digo, no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más o menos, no puedes hacer nada que te perdone más o te perdone menos. Todo se encargó de todo en la cruz, lo recibes, no puedes ganarlo, no puedes seguirlo ganando, es algo que recibes. Y luego dice, Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Como tu certificado de muerte, el certificado de muerte de Patrick Payton lo puso en la cruz y figurativamente lo clavó en la cruz. De ahora en adelante, cuando yo vea figurativamente en la cruz, todas las acusaciones contra mí han sido pagadas. Y luego dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Díganlo de esta forma, Él desarmó todo lo que puede venir contra mí, para que yo pueda ser una persona que viva y camine en victoria. Ahora, cada iglesia y cada persona en la iglesia que va a continuar caminando maduramente en Dios tiene que enfocarse en la magnitud de la cruz. No voy a decir de otra forma, yo dándoles una opinión. Les voy a atravesar por eso. Yo personalmente creo que cada vez que Dios nos prepara para hacer una obra nueva en tu vida, en mi vida y en nuestras vidas corporativamente, siempre hay un momento donde Él nos reenfoca de vuelta a la magnitud de la cruz. La mayor parte de las veces cuando caminamos con Dios nos inclinamos hacia el egoísmo. Es lo que hacemos. Caminamos con Dios y nos inclinamos a lo que pensamos que merecemos. Caminamos con Dios y nos inclinamos hacia lo que pensamos que merecemos. Pero llega un momento en el tiempo, momentos en la historia, donde antes de que Él nos mueva a un siguiente paso de madurez, tal vez piensan de esta forma, hace una pausa a través de circunstancias, situaciones, o cualquiera que sea el caso, nos pone en pausa para que volteemos a ver a la cruz para recordarnos de la gracia de nuestra salvación y la magnitud de nuestra salvación y la humildad de nuestra salvación. Es por lo que el apóstol Pablo dice en primera de Pedro capítulo 5, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará al momento correcto. Yo creo esta es una de estas temporadas. Yo creo que es una de estas temporadas para ti y para mí, para ti en Odessa, en el norte, para todos nosotros. Antes de pensamos que somos todo eso, la gran cosa, porque tenemos 3 campus y todas estas personas y miles de personas. Creo que esta es una de estas temporadas donde Dios va a ponernos en pausa personalmente y corporativamente. Él nunca hace una obra corporativamente antes de que lo haga individualmente. Y nos pone en pausa y otra vez nos convertimos en un pueblo humillado bajo la magnitud de lo que Dios hizo, que su Hijo murió y que nos salvó y no somos nada delante de Él, porque es cuando somos hechos listos para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Es cuando nosotros pensamos que hemos llegado, es cuando pensamos que nos va bien, que regresamos, que nos vamos al revés. Y lo van a ver en el capítulo 10. Vamos al último. Lo último. Vayan al capítulo 3. Les dije que guardaran su espacio. Capítulo 3, verso 16. Es uno simple. No vamos a pasar mucho tiempo aquí. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 1, 2, 3 y muchos capítulos de 4. Es esta introducción. Y, por cierto, les dije que la prueba que les acabo de dar, que el 99% de ustedes reprobaron la palabra sabiduría. Si toman pluma o lápiz y leen capítulos 1, 2 y 3 y ponen un círculo en la palabra sabiduría, no van a poderla ver en mi Biblia, pero se usan muchísimas veces, como 20 y tantas veces. Y luego cuando llegan al capítulo 4, van a ver después, y en las siguientes semanas, usa la palabra arrogante
lleno de arrogancia. Cuando llegan al capítulo 6 y 7 no ven esas palabras otra vez porque van a hablar de ciertas situaciones. Lo que está pasando es que Pablo los está ayudando a ver. Estás empezando a ser como mundano o pagano en tu percepción. Piensas que sabes algo, así que te estás haciendo arrogante. Necesito recordarles de la cruz y la humildad para que puedan avanzar. Es una situación de iglesia, sin importar en qué siglo vivan. Capítulo 3, versículo 16. Dice que habiten corporativamente. Va a hablar de ti y de mí individualmente, siendo el templo del Espíritu Santo, o si crecieron en la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Dice, saben que son el templo de Dios que vive en ustedes. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios va a destruirlo a él. Voy a seguir leyendo. Dice, otra vez, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguna destruye el templo de Dios, él mismo será destruido de Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, háganse ignorante para así llegar a sabio. Lo que está diciendo ahí, en este tercer punto, la mayoría de nuestros problemas comienzan cuando pasamos más tiempo considerando quiénes somos en vez de quién somos. La mayoría de nuestros problemas empiezan cuando pasamos más tiempo considerando quiénes somos en vez de quién somos. Y todo esto, si han puesto atención a estos 3 puntos, apuntan hasta la misma cosa. La realidad de lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de Corinto: estás perdiendo tu perspectiva, estás enfocándote en los mensajeros, estás perdiendo, no estás viendo la magnitud de tu salvación y estás moviéndote hacia adentro, estás convirtiéndote centrado en ti mismo. Y vamos a darnos cuenta en las próximas semanas que eso nos lleva a personas arrogantes, donde el mundo nos ve y dice, son unas personas infladas, arrogantes. Y Pablo está diciendo, necesitas ser reorientado a la perspectiva de la gloria de la cruz de tu salvación y a lo quebrado de personas que no conocen a Jesús, que ha cambiado tu vida. Escribí en mis notas y lo voy a decir en cerrar. No está en el papel que tienen con ustedes, pero esta mañana estaba viendo mis notas. Era temprano, como las 5:30 de la mañana, y pensé, ¿qué es el y qué? ¿Qué es lo grande de esto? Y eso es lo que yo escribí para mi aplicación personal. Y ustedes llévenlo donde quieran, necesiten llevarlo. Escribí, necesito realinear mi alianza a Jesús y la misión del cuerpo de Cristo y no personal. No sé dónde estás tú en ese aspecto, pero necesitas asegurarte como miembro del cuerpo de Cristo que estás enfocado más en la misión de la iglesia de la que eres parte de, que en una personal, quien sea en esta iglesia o en la iglesia a la que vayas en casa. Necesitas asegurarte que no estés centrado en un hombre, sino que estés centrado en Jesús. Y lo último que escribí fue que sepas tú que conoces a Jesús y no nada más respuestas acerca de Jesús. Y para muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia mucho tiempo, para algunos de ustedes tal vez necesiten hacerse esa pregunta: ¿conozco a Jesús o solo conozco respuestas acerca de Él? No se vayan de este lugar, ya sea Odessa, al norte o aquí. Si no conocen a Jesús, no se vayan de este lugar antes de ir hacia el frente y llevar uno de los líderes por la mano y decirles: necesito conocer a Jesús. O Jeff o Luke o alguien en el norte. Necesitan conocer a Jesús. Para el resto, tal vez necesitan que alguien ore con ustedes. Nos encantaría orar por ustedes. Si necesitan, pueden ir atrás de la librería y alguien puede orar con ustedes, o en Odessa, atrás del lugar de Start Here. Voy a orar con ustedes y nos voy a dejar ir, pero espero que consideren ser en el servicio de Elements esta noche. Padre, gracias por nuestro tiempo juntos. Algunas cosas que mencionó David acerca de los esfuerzos de ayudar en el huracán. Ayúdanos, danos sabiduría en cómo ayudamos, y realmente pido que la iglesia, el cuerpo de Cristo, de todas las denominaciones y direcciones, puedan ser bendiciones en la región también. Danos sabiduría en este viaje de cómo ayudar. Gracias por la cruz
Gracias por llamarnos a reenfocarnos en la gloria de la cruz y la maravilla de nuestra salvación. Que aprendamos de observar la iglesia en Corinto, lo peligroso que es cuando empezamos a ver hacia nosotros mismos y nos hacemos egoístas. Gracias por este tiempo. Te pedimos tu bendición sobre este día y espero que podamos vernos en esta tarde en el nombre de Jesús. Que tengan buena mañana y nos vemos en la tarde.